vamos a estar haciendo ahora en este capítulo, vamos a estar analizando nuestro portafolio de inversión. Pero sobre todo, más que nuestro portafolio de inversión, lo que quiero que te lleves con este ejercicio es una reflexión muy personal de cómo si nosotros hubiéramos comenzado a invertir desde el 2000, que muchos muy probablemente cuando estábamos por ahí de los 2000 pues apenas estaban en los primeros años de su vida, pero aún así a lo que voy con todo esto es que si nosotros iniciamos desde ahorita a comenzar a crear nuestro portafolio de inversión e invertir de manera activa en algún activo financiero que pueda representar un excelente beneficio de cara a largo plazo, sin duda alguna vamos a ver muy buenos rendimientos. Entonces vamos a empezar con toda esa parte. Por ejemplo, aquí tenemos de que ya habíamos trabajado esta parte, de que tenemos 25,000 pesos mensuales. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestros 2,000 pesos por parte de dividendos. Y aquí, por ejemplo, 8,000 pesos por parte de nuestro negocio independiente. Y quiero que también veas esto, ¿no? O sea, el hecho de poder ganar, por ejemplo, aquí tenemos 35,000 pesos. El hecho de ganar 35,000 pesos, pues realmente es algo difícil. O sea, estamos hablando que requiere de trabajo, que requiere de esfuerzo y sin duda al principio va a ser lo más complejo, pero lo importante acá va a ser que vayas ganando experiencia y evidentemente esto nos va a hacer valorar mucho más el dinero que ganamos para poder invertirlo en cosas reales, ya dejarnos de cosas como la parte de los multiniveles, dejarnos de cosas como toda esta parte de opciones binarias, IQ Option y todo eso. O sea, realmente empezar a invertir de manera seria y de manera profunda, ¿no? Con una buena filosofía o una buena tesis de inversión. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo, algo que te enseñaba o te mostraba era la parte de las sumas. Y aquí te pongo un ejemplo muy sencillo, simplemente le puedes dar clic y por ejemplo te va a mandar a el indicador de rendimiento neto de las CIEFORES. Las CIEFORES, pues bueno, al final, cómo se maneja y va a cambiar, ya va a cambiar pronto esta parte, o sea, todavía lo están como en trámite la nueva reforma de las AFORES, pero pues bueno, cómo funciona esta parte es que tenemos una CIEFORE por cada una de las generaciones. Y obviamente estas CIEFORES, a medida que van siendo pues más viejos o bueno, más grandes las personas, por ejemplo aquí de 65, 69, pues van a estar dando rendimientos menores. Nosotros podremos elegir en qué CIEFORE estar, eso sí, nadie nos está obligando. Por ejemplo, podremos ser del 70, 74, pero estar en la CIEFORE básica inicial que nos va a estar dando más rendimiento. Obviamente va a tener pues un mayor riesgo de que podamos perder a lo mejor parte de nuestro retiro, pero pues bueno, al final nosotros si estamos viendo este curso no es porque vamos a depender de la AFORE. Entonces aquí simplemente le damos clic en CIEFORE básica inicial. Aquí por ejemplo nos van a aparecer las diferentes AFORES, ¿no? a las que podemos tener acceso y los rendimientos netos, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos el rendimiento neto que es de 6.99, pero con toda la reestructuración que están haciendo por la parte de las AFORES, sobre todo para que ya no haya tanta comisión y pues realmente podamos obtener un mayor rendimiento de nuestro dinero, pues por ejemplo podríamos pensar que podría llegar a estar como entre el 7 y 8% anual, ¿no? Yo creo que en los próximos 2 años. Entonces más o menos es lo que nosotros podemos estar viendo. Si por ejemplo tú eres de antes del 90, o más bien antes del 94, perdón, más bien después del 94 vas a tener la CIEFORE básica inicial. Si eres después del 94, pues bueno, te van a dar un poco menos de rendimiento, que prácticamente es lo mismo, si se dan cuenta. Y aquí pues pueden estar viendo, ¿no? Cuánto le estaría dando cada CIEFORE. Aquí por ejemplo está dando más por futuro. Entonces pues ustedes pueden estar checando de manera constante cómo está comportando, cuál es la que da más rendimiento y entonces ahí meter su AFORE, ¿no? A una CIEFORE, la que esté dando un mayor rendimiento y pues bueno, con base en eso poder tomar decisiones de inversión, ¿no? Por ejemplo esta CIEFORE, que es de personas más grandes, pues nada más te da 5% la que paga mejor. Entonces pues bueno, también va a estar cambiando. Por ejemplo ahorita Profuturo es de las mejores, pero pues bueno, no realmente todo el tiempo va a ser Profuturo. Entonces tienen que estar checando de manera constante cuáles son las que den mejores rendimientos. Pero pues bueno, al final aquí ya tienen todo. Simplemente con un clic lo pueden checar y aquí también pueden checar las sumas, a cuánto ascienden, ¿no? Por ejemplo, aquí está que en el 2019 ascendían a 30,000 pesos anuales cada una. Ahorita estamos en 31,000. Entonces, pues bueno, obviamente esto va cambiando de acuerdo a la inflación. Entonces aquí tenemos 31,000 en la parte de las sumas y también aquí están las AFORES, ¿no? Para que lo chequen. Entonces ya que tenemos esto, ahora vamos a pasarnos a nuestro portafolio de inversión. Y aquí si se dieron cuenta, pues ya tenemos nuestro negocio, ya también por ejemplo tenemos el plan personal para el retiro, porque pues bueno, nuevamente lo más importante es poder invertir
en algo que realmente nos pueda generar un rendimiento atractivo, como podría ser el índice de las 500 empresas más importantes del mundo, y eso lo podemos hacer a través de nuestro plan personal para el retiro. La diferencia entre invertir en el plan personal para el retiro e invertir en un ETF que replique esto es que esto va a ser deducible de impuestos. O sea, nosotros no vamos a pagar impuestos hasta que, por ejemplo, pues sea toda esta parte ya que nos vayamos a retirar. Una de las desventajas es que evidentemente no vamos a poder ocupar ese dinero hasta que cumplamos los 65 años. Esa es una de las desventajas, considero, principales. Pero pues bueno, vamos a pasar a esto. Entonces supongamos que ya también tenemos nuestro tanque de oxígeno, ¿no? Ya lo tenemos en el 100%, ya no tenemos que cubrir nada y tenemos 4.498 pesos mensuales para poder comenzar a invertir. Pues simplemente quiero que vean esto, ¿no? Aquí en esta tabla les puse, por ejemplo, datos de inflación histórica de México. Aquí, por ejemplo, está 9% hasta el 3% que estamos ahorita en el 2020. Y pues nos va a dar una media de 4.40%. Más o menos es ahí en donde va a estar la inflación para que nosotros lo podamos proyectar como de aquí a 20 años. Y, por ejemplo, igual aquí tenemos la parte del tipo de cambio. Pues aquí no es como que hay una media. Simplemente pues se ha ido depreciando más y obviamente el problema va a ser que se va a seguir depreciando de manera constante. Entonces quiero que veas esto, esta parte de la depresión que nosotros tenemos pues es literal cuánto se ha perdido de nuestro dinero. Aquí puede perderse menos 7% porque ha aumentado un poco. Y así va a ir aumentando, por ejemplo aquí en la crisis, en momentos de crisis ve cuánto se dispara, ¿no? Menos 24%. Ahorita con lo de la crisis de la pandemia del COVID se disparó hasta casi igual, menos 25%. Entonces más o menos eso es lo que se llega a depreciar nuestra moneda nacional en momentos de crisis. Y por ejemplo nosotros aquí, si ya sacamos un ponderado, pues podemos ver que se deprecia hasta un menos 3%, ¿no? Por ejemplo aquí más o menos estábamos como en el 2019 en 18.50. Está, ¿no? Entonces, un menos 3% es lo que normalmente se está depreciando año con año por tener nuestro dinero en pesos. Si a esto le tenemos que sumar, obviamente, la inflación, entonces realmente lo que se está depreciando nuestro dinero, lo que está dejando de valer es prácticamente como un 7%. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si nosotros lo mantenemos en Afores, si mantenemos nuestro dinero en Afores, pues nosotros pues tenemos todo el dinero en pesos y eso es muy malo porque al final realmente, digo, eso pasaría en caso de que nosotros quisiéramos pues estar en Estados Unidos o algo por el estilo, incluso seguir comprando acciones de Estados Unidos, pues va a verse muy perjudicado nuestro portafolio de inversión. Entonces siempre la mejor manera es invertir de manera directa en un instrumento de inversión que nos pueda proteger o que esté dolarizado, ¿no? Que nos pueda proteger del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, aquí les puse el rendimiento de CETES, más o menos nos da 6.66% anual, ¿no? El ponderado. Obviamente aquí daba más porque pues vean la inflación era bastante alta. Entonces pues bueno, esto es más o menos lo que nos da. Pero si nosotros por ejemplo ponemos la diferencia de CETES con la inflación, esto es lo que obtenemos, ¿no? Más o menos un 2% anual. Este es el ponderado. Pero si nosotros obtenemos la diferencia en dólares y, o sea, la depreciación con el dólar y con la inflación, pues nosotros tenemos prácticamente un menos 1%. O sea, si nosotros mantenemos nuestro dinero en CETES o en las Afores, nos va a estar dando ese 1%, ese menos 1%. O sea que año con año vamos a estar perdiendo dinero. En cambio, por ejemplo, si simplemente lo metiéramos a dólares, o sea, dolarizáramos nuestro dinero, nosotros estaríamos ganando el 0.18. Esta es la diferencia entre inflación y dólares. Por ejemplo, aquí estamos teniendo esta tasa de rendimiento que, por ejemplo, como les comentaba, aquí está 32% en el 2009, que fue lo que llegó a obtener de rendimiento si hubiéramos tenido dólares. Aquí, por ejemplo, cuando venía todo lo de Trump por el 2015, 2016, pues vean cuánto aumentó, cuánto llegó a aumentar nuestro dinero. Entonces, más o menos da un 4% anual, que es prácticamente la inflación que tenemos en México, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ya estamos dolarizados, si se empieza a neutralizar este efecto de la inflación, pero comenzamos a invertir en el índice de las 500 empresas más importantes del mundo? Pues muy sencillo, mi estimado o estimada Faker, quiero que veas esto. Aquí, por ejemplo, tenemos 2.497, que sería lo equivalente, por ejemplo, aquí ya lo tenemos todo arrastrado, todo referenciado, entonces son 4.498, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos traerlo a valor presente, o sea, saber cuánto realmente hubiera sido en ese momento, pues simplemente podemos poner 1 más nuestra inflación, que podría ser aquí en datos. Vamos aquí. Y esto elevado a la 19. ¿Por qué la 19? Porque lo vamos a tomar desde el año 2000.
Entonces prácticamente serían 1,957 pesos mensuales que tú hubieras tenido que invertir dentro del índice de las 500 empresas más importantes del mundo. Entonces, pues con todo esto, por ejemplo, aquí va aumentando tu posición dentro del S&P. Aquí está la posición del S&P y esta es la estrategia de John Bogle, que es Dollar Cost Averaging. O sea que nosotros siempre vamos a estar destinando la misma cantidad de dinero mes con mes en un activo financiero, ¿no? Entonces poco a poco va a ir aumentando nuestro portafolio de inversión y también van aumentando nuestros dividendos. Por ejemplo, en el primer año nos hubieran pagado $24 de dividendos, que probablemente parezca una risa, pero mi estimado Faker, por algo siempre se empieza. Y como bien dice una frase, pasar de $100 a $110 se le llama trabajo, pero pasar de $100 millones a $110 millones es prácticamente inevitable. Y eso sucede porque pues cada vez va siendo mucho más sencillo el hacer este efecto de bola de nieve. Obviamente pues nuestro costo de vida, el punto es que no aumente, el punto es que cada vez nosotros tengamos más dinero para poder invertir dentro de nuestro portafolio de inversión y que de esa manera nos motivemos a día con día estar ahorrando, a poder cuidar nuestro dinero y poder invertirlo en verdaderamente activos o acciones que nos puedan representar un excelente beneficio. Entonces vamos a seguir con esta parte. Poco a poco va aumentando, como puedes ver aquí en nuestro portafolio. Y lo importante es que esta estrategia es independiente de que haya momentos de crisis o no. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos de crisis, como te puedes dar cuenta, aquí pasamos de 137, 115 en el 2008 a estar prácticamente en 96 hasta $73. Pero eso nos da la oportunidad de poder comprar más acciones, de poder comprar más títulos. Y eso, pues evidentemente va a mejorar nuestro precio promedio en el cual estamos comprando títulos dentro del S&P, ¿no? Aquí están los títulos. Aquí, por ejemplo, está el precio con el que pues estuvo moviendo mes con mes. O sea, imagínate, tienes ya toda la información aquí en tu Excel para que puedas estar haciendo diferentes cálculos y te motives, evidentemente, a ahorrar más dinero para poder tener un mejor portafolio de inversión. Entonces, lo interesante acá es que aquí podemos ver cómo va el incremento de nuestro portafolio de inversión, ¿no? De este lado está el incremento, el crecimiento, por así decirlo, en pesos. Y pues bueno, aquí lo puedes ir viendo. Aquí está nuestro incremento en dólares, pues es la posición al final del S&P. Y aquí está lo que nosotros estaremos invirtiendo mes con mes en dólares, ¿no? A nuestro portafolio. Entonces ve, pues aquí llevamos 43,000 pesos, ¿no? En este momento de crisis. Y obviamente aquí, por ejemplo, este es el ahorro en inversión en Afore o en CETES, que básicamente nos va a estar dando un 5% anual, y me estoy viendo muy muy optimista, porque si ya te diste cuenta, realmente estás perdiendo dinero. Pero vamos a hacer como que no estamos perdiendo dinero y que nos da este 5%, que es como quitarle la inflación al 8% que nos podría dar un Afore, que es demasiado, pero aún así vamos a poner ese 5% para que veas que es ridículo lo que te están dando las Afores, o también los CETES. Entonces aquí tenemos este 5%. Obviamente en momentos de crisis pues nos está ganando prácticamente por 17,000 pesos. Esa es la diferencia, que es considerable. Pero vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir caminando. Y entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos cuando empieza a haber momentos ya de más certidumbre, cuando empieza un nuevo ciclo económico. Aquí, por ejemplo, vas a poder ver el año, ¿no? Aquí está el 2004. Y, por ejemplo, para que siempre podamos ver todo esto, simplemente ponte aquí en medio, ¿no? Aquí en el SPDR ETF, que es el ETF del S&P. Y ponle aquí en datos. Datos en vista, perdón. En vista y aquí en inmovilizar paneles, ¿no? Le das clic y listo, ¿no? Entonces te va a estar moviendo y vas a tener siempre los títulos arriba y también pues la fecha. Entonces eso es algo muy muy importante, ¿no? Aquí por ejemplo pues tienes la fecha y tenemos que aquí es cuando ya empieza a haber más certidumbre y cuando ya por ejemplo vale 10,000 pesos más nuestro portafolio de inversión dentro del S&P que con, por ejemplo, invirtiéndolo nada más en CETES. Entonces, pues vean, aquí ya tenemos 100,000 pesos para el 2004, se recuperó pues rápido porque nosotros seguimos invirtiendo de manera constante también dentro de nuestro portafolio de inversión. Obviamente cada vez va siendo menos, pero por ejemplo aquí lo interesante es que cada vez también, pues estos dividendos se van a aumentar en nuestro ahorro en dólares. ¿Para qué? Para poder comprar o tener una mayor posición dentro del portafolio, ¿no? Aquí está la parte del pago de dividendos y pues bueno, así puedes ir bajando, ¿no? Entonces vamos a seguir bajando. Para que veas, aquí estamos en el 2007, tenemos 244,000 pesos y aquí en ahorros tenemos 165,000, ¿no? Si estuviéramos nada más en CETES. Entonces, pues ve, ya prácticamente es el doble. Ahora, viene otra crisis muy importante que fue la del 2008, aquí está el peor momento y pues nuevamente ahora los CETES y las Afores pues tienen un mayor rendimiento, ¿no? Nos están dando más inversión por nuestro dinero, que bueno, lo que nos está dando en ese momento en la crisis, que fue una de las peores crisis de toda la historia, ¿no? Entonces tenemos 185,000 pesos y 204,000 pesos. Pero vamos a seguir adelante viendo otro ciclo económico y pues ya empieza a ver la diferencia, ¿no? Simplemente
con un año, literalmente un año o menos, prácticamente, por ejemplo, acá, ¿no? Prácticamente un año le costó al S&P, le costó en general al mercado para poder ganarle rápido a tu inversión en el Afore y los CETES. Entonces, pues sigue el ciclo económico, nuevamente eso ya lo vimos dentro del curso de portafolio de inversión, del ciclo económico, cómo lo podemos calcular, cómo a partir de la curva de bonos podemos identificar cuándo es un buen momento para nosotros poder salirnos del mercado. Y eso lo vamos a ver dentro del siguiente módulo, que es el curso de, bueno, el capítulo de inversión más activa a partir del portafolio de Ray Dalio, en donde invertimos en diferentes activos, ¿no? Pero vamos aquí, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y pues simplemente ve esto. Aquí ya llevamos 884,000, luego tenemos aquí 1,000,000 y aquí simplemente tenemos 360,000 pesos. Es ridículo la diferencia que puede llegar a haber, por ejemplo, en el 2016 aquí en la parte de CETES. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque fue este brinco enorme en que estábamos dolarizados, porque fue lo de Trump en donde había mucha incertidumbre, entonces el tipo de cambio se disparó. Luego viene toda esta parte en donde pues también está creciendo de manera importante las empresas de Estados Unidos, ya está el ciclo económico en prácticamente su auge. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que identificar que son ese tipo de momentos en donde tenemos que estar bien protegidos y vamos a poder generar un buen rendimiento de nuestro portafolio. Y sigue caminando. Por ejemplo, aquí en dividendos, pues ve, prácticamente ya llevaríamos $1,400 anuales, que pues es algo bastante atractivo. Estamos hablando de prácticamente del 2017, pues como unos entre 25,000 y 30,000 pesos anuales, que pues ya representa estos 2,000 pesos de dividendos de los que hablábamos aquí, ¿no? De manera mensual, si los dividiríamos de manera mensual. Entonces, pues sigue aquí con toda esta parte, 1,482, sigue creciendo, ve la diferencia con CETES, es prácticamente brutal. Y al final nos queda 1,934,000 pesos. Eso es lo que hubieras ahorrado durante 20 años si tú nada más le hubieras invertido 1,957 pesos, o sea, 2,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, es brutal. Es brutal lo que hubiera crecido tu dinero, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos 447,000 pesos, que pues es realmente nada, ¿no? Para poder tener beneficios en el largo plazo. Entonces, es prácticamente una diferencia de 4 veces nuestra inversión inicial, ¿no? Y es algo súper importante. Por ejemplo, aquí te lo pongo en esta gráfica, en donde tal cual, pues nosotros podemos ver esta diferencia, ¿no? Que es muy mayúscula. O sea, es una diferencia brutal, abismal. Y de hecho, ahorita lo tenemos que modificar. Para modificarlo simplemente le puedes poner aquí igual. Y te puedes ir aquí a portafolio, ¿no? Entonces simplemente te vas arriba, pones igual, enter. Y luego simplemente le das doble clic aquí. Y ya está, ¿no? Aquí lo tenemos. Y luego pues lo mismo va a ser acá, ¿no? Entonces vamos a poner igual. Y nos vamos a ir a portafolio. Aquí están nuestros ahorros. Entonces simplemente le damos enter, clic y ya está, ¿no? Nos aparecen estos picos porque, por ejemplo, aquí yo te estoy poniendo dentro del portafolio el rendimiento que está generando anualizado, ¿no? Del lado derecho. Entonces ese es el problema. Así te va a aparecer, pero podrías poner igual y ya está. Pero al final la diferencia es esta, ¿no? Esto, en donde tenemos aquí prácticamente 447,000 y aquí tenemos, por ejemplo, 1,934,000. O sea, es prácticamente 4 veces la diferencia de nuestro portafolio de inversión, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a pasar a esto, en donde quiero que veas, por ejemplo, qué pasaría si nosotros vamos a quitarle lo del traerlo a valor presente, ¿no? Entonces ya tenemos